ayayita, voy suelto, mi ganga viene alumbrando, como es. Salam aleikum, aleikum salam, mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la mañana de hoy es la enganga primitiva. Primeramente, los negros congos que llegan a Cuba tenían el concepto de lo que era un enquisi. Enquisi, ustedes han tenido la oportunidad de ver que es una figura en madera que tiene una serie de clavos. Había enquisis para cada cosa en particular, de acuerdo a la necesidad que tenía la tribu, pues se trabajaban con distintos tipos de enquisi, ¿ok? Y un enquisi no se parecía a otro porque se utilizaba para distintas situaciones específicamente espirituales. Eso dándole una base de lo que se hacía en el Congo. ¿Qué pasa? Que cuando se llega a Cuba hay un problema. No se pueden montar los enquisis como tradicionalmente se montaban en el Congo, porque primero no estaban los árboles tradicionales de ellos para cortar la madera y hacer sus enquisis. O sea, había una serie de cosas que no estaban disponibles, que era parte de la confección o la preparación de los enquisis. Entonces, para no, pues, ante la situación que ellos tenían, que no podían hacer el enquisis como tradicionalmente lo hacían, pues tuvieron que reinventar esos negritos y empezaron a hacer lo que hacer sus enquisis, pero con distintas variantes, usando los troncos de los árboles. O sea, ellos se reinventaron, hicieron distintos tipos de enquisis. Pero quiero hacerle la salvedad. Yo le había mencionado que los enquisis que se hacían en el Congo pues eran para distintos propósitos. Y su nombre estaba relacionado al uso que ellos utilizaban en esos enquisis. Las primeras engangas primitivas que se hicieron en Cuba, por ejemplo, podía tener un nombre como Viramundo, Vencebatalla, Rompemonte, por ejemplo. Y esos eran los nombres que tenían originalmente las engangas primitivas. En ningún momento se hicieron gangas que tuvieran nombres como Siete Rayos, Mamachola, Zarabanda. Eso fue añadido posteriormente y se debió principalmente cuando los negritos Congo empezaron a compartir con los negritos de la religión Yoruba. Entonces ahí es que se da la situación donde ellos intercambian conocimientos, porque ellos vivían en un palenque, en una hacienda o en un ingenio, y como ellos están continuamente compartiendo entre ellos, pues ahí hubo una fusión de un proceso de transmisión cultural, y entonces ahí es que viene la situación que se empiezan a hacer las engangas con nombre de Siete Rayos, representando a Changó, entonces Zarabanda representando a Ogún, y entonces, pero específicamente
uno de los ejemplos típicos que los investigadores cubanos se dieron de cuenta fue el fundamento de Ogún en la regla 8 y el fundamento de Sarabanda. Porque el fundamento de Ogún tenía muchísimas características de Sarabanda. Y lo que pasa es que al ver esa mezcla entre dos tierras, pues se desarrollaron conceptos similares, pero no es lo mismo. Porque era como, esta es la versión yoruba y acá es la versión del Congo, por ejemplo. Ochun es la versión de los yoruba, pero acá nosotros en el palo le llamamos mamachola. ¿Qué pasa? Que tratar de esa unión entre personas que practicaban la religión yoruba y practicaban el Congo, hubo esa fusión y por eso es que surge de que cuando hablamos de tiembla tierra hablamos de Obatalá, cuando hablamos de madre agua hablamos de Yemayá, y ese fue el problema que los criollos cubanos, ahí es que vienen los orígenes de lo que nosotros conocemos como el palo cruzado. Aquí la pregunta principal es la siguiente: ¿se puede hacer un fundamento, una enganga, una cazuela que no necesariamente tenga el nombre de un empungo? Si nosotros vamos a la historia, las engangas originales que se hicieron, no se utilizaba los nombres de Siete Rayos, de Sarabanda, ni de Mamachola, ni de Madre Agua, sino tenían otros nombres como el que mencioné: Vence Batalla, Rompemonte, Viramundo, Remolinos, si usted quiere. Entonces, porque los nombres que estos congos primitivos que llegaron a Cuba le ponían a sus fundamentos, estaba basado en la función que esa enganga iba a realizar. Y ahí es que está la diferencia. Entonces, si viene alguien y hace una enganga y le dice: mira, voy a llamar a mi enganga Viramundo, las casas tradicionales de palo va a decir: pero mira, ¿cómo es posible que esa ganga se llame Viramundo, pero no se menciona para nada el empungo? La pregunta es: ¿la persona está incorrecta al hacer eso? Si vamos históricamente, la persona no está incorrecta, porque originalmente se hacía de esa forma. Se le ponían nombres relacionados a lo que ese fundamento iba a realizar. Por eso es que el desconocimiento de muchos tatas sobre la historia de la esclavitud, la historia de los palenques, la historia de las haciendas, la historia de los cabildos en Cuba, son importantes para uno poder comprender las evoluciones históricas que ha habido en el Palo Monte. ¿Ok? Y esto es lo que crea muchas controversias en los foros, en Facebook, en YouTube, en donde pues la gente está reclamando que tiene la verdad sobre unas cosas. La realidad es lo que yo le estoy diciendo, comprobado por investigación histórica. Primero existieron fundamentos que se llamaban Rompemonte, Viramundo, Vence Batalla, y no tenía que ver absolutamente, no se mencionaba para nada los empungos. Eso es posterior, cuando ya empieza a ponérsele el apellido Sarabanda Viramundo o Rompemonte o Siete Rayos Cortalima. Eso estoy así hablando en general, pero con básicamente bautizándolo con nombre de los empungos y con una firma.
¿ok? Y esa situación usted tiene que tenerla clara para poder comprender esto. La pregunta es si se puede hacer una enganga que tenga un nombre en particular y no que lleve acompañado un nombre del empungo. La contestación es sí, porque originalmente los negritos cuando vinieron aquí hicieron esos fundamentos y le pusieron nombres de acuerdo a la función que ellos iban a hacer. Eso debe estar medianamente claro en la gente. Porque cuando el primer fundamento que se hizo en Cuba no se le llamó Siete Rayos, ni Zarabanda, ni Mamachola, ni Madreagua. Se le llamaban otros nombres. Otra cosa que es importante usted tener conocimiento. Hacer una enganga en la Cuba colonial, en la época de la esclavitud, era un riesgo bien grande para el que la hacía. Número uno, las autoridades españolas. Número dos, el hacendado donde usted vivía y el mayordomo, que estaban pendientes porque siempre la idea de que los negros africanos practicaban brujería, eso siempre estaba presente. Y el mayordomo, cualquier movimiento que él viera como extraño, él tomaba cartas en el asunto. Y no puedo dejar afuera la Inquisición, la Inquisición de la Iglesia Católica, que operó también en el Caribe. No se crea que la Inquisición fue en España, en Sevilla, en Madrid, no, en Valencia, no. La Inquisición estuvo en Latinoamérica, incluso usted puede ir a Santo Domingo, a Puerto Rico, a Cuba, y usted va a ver documentos históricos donde habla de las intervenciones que hizo la Santa Inquisición en estas islas. En Cuba la hay, en Puerto Rico, en el Archivo Histórico de Puerto Rico debe haber información sobre la intervención de la Inquisición, quién era el inquisidor. Usualmente eran dominicos, jesuitas, franciscanos. Entonces, los negritos estaban conscientes de que tenían muchísimos enemigos. Gente que si los cogían construyendo algo. Por eso es que muchas veces esos fundamentos se enterraban en tierra. O en las copas de los árboles. O sea, ellos se la inventaban para que no fueran descubiertos esos fundamentos. Porque si llegaban a encontrar ese fundamento y sabían de quién era el que lo hizo, le podía costar desde una lluvia de latigazos hasta su propia muerte. ¿Ok? Así que eso es lo que yo quería compartir en la mañana de hoy para que usted tenga claro cómo surgió todo esto. Salam aleikum, aleikum Sara.